trabajó con entusiasmo. Cuando Kramer llegó al rodaje, aún dudaba. Después del primer ensayo, su expresión cambió. Felicitó a Maroto. Era el primer reconocimiento hacia el equipo español, que se repetiría en las sucesivas localizaciones. En Ávila, el ataque a las murallas exigía nuevamente 5.000 extras, entre ellos un joven que llegaría a presidente, Adolfo Suárez. Aquel gentío debía tomar la ciudad por la brecha que abriría el cañón. Habían traído unos italianos carísimos para hacer otra muralla que era la que iba a explotar. Y se estuvieron aquí con unos sueldos enormes, pero ¿qué te voy a decir? Como casi un año. Y cuando llegan toda la gente preparada, dicen de ir para que explote la muralla, empiezan a subir, claro, empieza a explotar y entonces sí se veía la gente, el rechazo, que unos estaba dicho que se cayeran, otros que no, porque era una masa de gente. Y cuando llega el momento de explotar la muralla, hace ¡puf! Y no explota. Excuso decirte lo que fue aquello. Kramer tomó el fracaso con naturalidad y le dijo al que ya era su amigo: cosas del cine, Eddie, lo repetiremos en un par de días. El plano había costado a la productora 2 millones de pesetas de la época. El estreno de la película no fue lo que se esperaba. No obstante, Kramer agradeció a todo el equipo su colaboración. En toda obra se necesita alguien que se entregue totalmente. En Orgullo y Pasión ha sido Eduardo García Maroto. Por él levanto mi copa. Se había demostrado que los equipos españoles igualaban en profesionalidad a cualquier otro. Entraron principalmente un grupo muy grande de los que se llamaban bilingües, que hablaban perfectamente el español y el inglés. Había 3 o 4 equipos en España con ayudantes bilingües y cameraman bilingües, y toda la gente ya conocía el inglés. Lo que pasa es que a mí me tocan las películas más grandes. Salomón y la Reina de Saba, Orgullo y Pasión, Patton, hasta 20 películas que he hecho con ellos. El actor de cine Tyrone Power llega en avión a Barajas acompañado de su esposa Debbie Ann Minardos. Va a interpretar en España el papel del rey sabio de Israel y para eso se ha dejado crecer la barba. La película titulada Salomón y Saba contará también con Gina Lollobrigida, George Sanders y Marisa Pavan, y su rodaje comenzará en Zaragoza dirigido por King Vidor. La tercera es Salomón y Saba, pero solo hago la primera parte de la preparación. La estrella cinematográfica Gina Lollobrigida llega en avión al aeropuerto de Barajas. En la escalerilla, y antes de poner pie en tierra, es obsequiada con un típico pañolón madrileño y un ramo de flores. Gina viene a España para interpretar escenas de Salomón y Saba. Nuevamente vemos a Gina Lollobrigida, que con Tyrone Power posa ante las cámaras del noticiario en esta pausa del trabajo. En el rodaje de las últimas secuencias, en las que Eduardo había organizado un auténtico plató en el desierto próximo a Zaragoza, el protagonista, Tyrone Power, durante el ensayo de una escena de acción, se sintió gravemente enfermo. La película Salomón y Saba, con todo lo que supuso y el desastre del fallecimiento de Tyrone Power, fue una película que duró más de lo debido. He aquí el escenario de Sevilla Films, donde Tyrone Power actuó por última vez. Se sintió repentinamente enfermo en su cuarto rodante. Bebió un pequeño sorbo en esta copa de coñac. Fue trasladado rápidamente al sanatorio, donde falleció a poco de ingresar. En esta camilla fue trasladado a la ambulancia que le condujo a Torrejón, donde se instalaría la capilla ardiente y se daría el último adiós al famoso artista. Que han traído a Tyrone Power muerto. Y yo, por si estaba Eduardo abajo, estaría con un disgusto horrible, bajé y ya no había nadie. Estaba en una camilla echado, con la parte, claro, maquillado naturalmente, pero se le había el bigote y la barba, se le había corrido, y estaba con las manos así echadas, y yo me atreví a cruzarle las manos que no estuviera así. Pronto la noticia se conoció. La plana mayor americana buscaba soluciones. Decidieron contratar un nuevo actor. Procedente de los Estados Unidos, llega a Madrid y recibe a los periodistas en rueda de prensa el célebre actor cinematográfico Jules Briner, que viene a sustituir a Tyrone Power en el papel central masculino de la película Salomón y la Reina de Saba.
En Salomón y la reina de Saba afloraron algunos casos de picaresca por parte de propietarios y dueños de decorados que dificultaron el trabajo de producción. Y Eduardo venía de conocer, como antes he dicho, la producción en todas las facetas. Era un hombre extremadamente honrado. Entonces allí chocaba con lo que llamemos el Lazarillo de Tormes y la picaresca. Yo me ocupaba como director de producción de toda la parte española, no solamente del contrato de los técnicos españoles, sino también de artistas, los permisos. Y claro, Eduardo, el cine, lo que te digo, aunque fuera de los americanos, se seguía gastando lo mismo. No habría grandes ostentaciones ni nada, porque lo que sí iba a sacar una buena película, porque los americanos no son tontos. Son ricos y eso, pero los tontos, de tontos no tienen nada. El supuesto gasto sin límites de las películas americanas conduciría más tarde a auténticos abusos que terminarían por encaminar las producciones a otros lugares. Pero en 1957, rodar en localizaciones españolas era aún muy atractivo para las compañías americanas. Sevilla es uno de los escenarios para la primera película con olor que se filma en el mundo. Se titula Esencia de Misterio y su rodaje ha comenzado ya. El productor es Mitchell Todd, el director Jack Cardiff y los principales intérpretes Paul Lucas, Beverly Bentley, Denholm Elliott y Peter Lorre. Era una película como de misterio. La hizo el hijastro de Elizabeth Taylor. Entonces, en el último momento, en Gibralfaro, el último plano era que se volvía y era ella la... O sea, que lo hacía por él, porque era su hijastro y venía desde Hollywood a hacer un solo plano. Y cuando llegó se la llevaron a Eduardo el primer día que la viera al hotel y le conociera. Y dice Eduardo que nunca ha visto unos ojos, porque es verdad que eran los ojos lila, de un color, dice que son los ojos más bonitos que había visto en su vida, eran preciosos. El film cuenta la historia de un asesinato frustrado, donde la víctima se identifica por su perfume personal y el criminal por el olor acre del tabaco de su cachimba. He aquí algunas de sus escenas que, además de Sevilla, tendrán también como marco otras ciudades y paisajes andaluces. La película empezaba con una mariposa revoloteando los jardines de la Alhambra y en el transcurso de una mañana llevaba las imágenes de Granada a Córdoba, Málaga, Sevilla y a los Sanfermines de Pamplona, pasando por La Mancha y los Molinos de Viento, todo esto en una sola secuencia. Fue imposible estrenarla en España. Digamos que Setasi, entre otras cosas, con ese Peter Lorre, se metía en los encierros de San Fermín. Él venía con una dosis que dan a todas estas personas que tienen que tenerlo, pero claro, eso no tenía suficiente. Entonces, claro, al médico del hotel le traía frito porque le regalaba todo lo que tenía, le adoraba, porque le decían, para los dolores, el médico decía, claro, aspirina, pero él no quería eso, él quería el otro. Y claro, era un problema porque si no, era un hombre tan terriblemente tímido. No era porque no quisiera, es que era un hombre tan tímido que cuando él tomaba esa pequeña dosis de morfina o de lo que fuera, él podía actuar. Sus sueldos como productor en el cine americano le permiten a Maroto acometer un viejo sueño, un Don Quijote para niños. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Eduardo se había entrevistado en Londres con Miss Mary File de la Children's Film Foundation, que le advierte que este cine no puede acometerse sin ayuda oficial. A pesar de ello, funda en 1960 la Fundación Española de Cine Infantil y produce Aventuras de Don Quijote. Conténtate, amigo Sancho, porque a aquellos desaforados gigantes pienso dar batalla y quitarles a todos la vida. Mire, vuestra merced, que aquellos no son gigantes, sino molinos de viento. Son gigantes, y si tienes miedo ponte en oración, porque yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¡Son molinos! ¡Téngase! ¡Que son molinos!
empecé ya a intervenir en las películas americanas y en un intermedio hice una película de niños, Las aventuras de Don Quijote, el primer episodio. No hicimos el segundo porque la protección que hicieron a la película, llevando animales, maquillaje, actores, como una película grande, pero que en vez de tener 8 rollos tenía 3,5 o 4. Y la clasificaron como si fueran Santillana del Mar o las piedras del castillo de Jerez de la Frontera. En el equipo de dirección se inicia